perdón. Hola, ¿cómo están? A ver, voy a cambiar el nombre. ¿Se escucha bien? Hola, profe, sí se Yo escucha. lo escucho bien. Bueno, muy bien. Bueno, hoy vamos a ver el tema de responsabilidad por daños ambientales. Vamos a ver qué se acuerdan de obligaciones. ¿Quién se anima? ¿Quién se atreve a ver algo de obligaciones? Yo diría más de daños con el plan nuevo, pero bueno. Sí, Bueno, también. de daños, muy bien. Vamos a repasar rápidamente, mientras busco un PowerPoint que vamos a compartir, los 4 presupuestos de la responsabilidad civil. ¿Lo recuerdan ustedes? Daño, factor de atribución, nexo causal y antijuricidad. Muy bien, muy bien, muy bien, Juan. Seguimos estudiando, muy bien. Estos presupuestos básicos de la responsabilidad civil no varían porque estemos frente a un daño del tipo ambiental. Lo que sí vamos a tener son algunas particularidades propias del ámbito ambiental. Cuando ustedes, no sé con quién vieron los principios del derecho ambiental, si no los repasamos también, para unir lo que es la estructura básica de la responsabilidad civil con los principios del derecho ambiental. Hay 2 principios, hay varios, pero hay 2 que puntualmente se van a conectar con el daño ambiental. Cuando nosotros hablamos de principios en el derecho ambiental, hay 2 que es prevención y precautorio, el principio de prevención y el principio precautorio, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver en qué situación estamos cuando hablamos en cada uno de ellos. Nosotros, cuando estamos frente al principio de prevención, tenemos que remontarnos a un análisis de tipo de análisis metodológico para cualquier otra ciencia. La prevención implica, como el origen etimológico lo dice, una actividad previa a un hecho. Prevención. Ahora, ¿cuál va a ser la característica de actuar antes de que ocurra un hecho? La certeza científica de que ese hecho va a ocurrir. La diferencia fundamental, esto ya lo vieron ustedes, estamos haciendo un repaso, con el principio precautorio, es que aún sin tener la certeza científica de que va a ocurrir un hecho, este hecho puede llegar a ocurrir o no, pero nosotros sí vamos a tener la posibilidad de demostrar una especie de nexo de causalidad hipotético con ese posible daño. Acá, todos estos temas, ¿quién tiene, perdón, acá en esta... ¿Quién tiene la administración para permitirme compartir un Power? No sé Secretaría si Académica. acá. Ahí mando un mensaje. Dale, Ahí gracias. ponen el grupo y entran y te habilitan. Dale. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, entonces, en la prevención, Adriana, ¿qué tal Adriana? Qué rápido llegan. Adriana, Juan, voy mirando muchos alumnos, están todos grandes, qué bueno. Con Adriana por lo salir hemos volando. conversado mucho, lo hemos escrito hasta en inglés, Adriana, ¿no es cierto? Hemos escrito mucho. Exactamente, porque les cuento que Adriana, además de ser una excelente estudiante de Derecho, es profesora de inglés. No Así soy que, profesora, no. Soy o sos traductora. traductora, tiene razón. Y este es un tema... Escapa en el tema. Escapa en el tema,
y yo tenía que hacer una publicación en Inglaterra, y la verdad que fue un apoyo impresionante el de Adriana, porque al estar estudiando Derecho comprendía la terminología que yo necesitaba traducir. Y en este tema, y Adriana me va a ayudar, vamos a hacer al revés. Cuando nosotros hablamos del nexo de causalidad, a mí me gusta citar a un autor norteamericano, Guido Calabresi, en el cual hace en el libro que es, en el libro que escribe, que es El coste de los accidentes, define al nexo de causalidad como una exacta concatenación entre el hecho generador y el daño. En esa terminología, que es la traducción textual del texto en inglés, me gusta dejarla tal cual como se puede traducir, porque justamente cuando nosotros hablamos de una cadena, es como si tuviéramos todos los eslabones unidos. Si en algún punto de esta cadena ese eslabón se corta, esto implica de que hubo una interrupción del nexo de causalidad. Y justamente esa desconexión es lo que a mí me va a poder permitir considerar responsable o no a un agente o a un imputado. Entonces, cuando nosotros hablamos de un daño que ya estuvo provocado, es más sencillo la tarea intelectual, porque yo tengo que ver, bueno, se encuentra contaminado este alimento, yo puedo ir a los orígenes o toda la cadena de cómo llegó ese alimento a destino y poder visualizar en qué punto pudo haberse contaminado. Pero si yo no puedo demostrar la cadena con el agente contaminador, yo tengo un problema ahí de exhibición de responsabilidad, porque seguimos trabajando, como les decía recién, con la estructura general de la responsabilidad civil. Ahora, el Código Civil y Comercial, del artículo 1710 al artículo 1714, se los anoto para que lo tengan presente en este tema. Profe, ya puede compartir pantalla. Sí, genial, muchas gracias. Al 1714, ahí les pongo los artículos. En esos 4 artículos define todo lo que es la función preventiva. Y la función preventiva es la posibilidad de que ocurra un daño, o que ocurrido un daño se siga produciendo o agravando. Entonces, fundamental es el nexo de causalidad. Cuando nosotros hablamos, vuelvo a insistir, de un daño ya acaecido, hasta resultaría en una cadena lógica más práctico, más sencillo demostrar la relación entre el hecho generador y el daño. Pero cuando estamos hablando sobre un daño hipotético y en términos de precaución, significa que, por ejemplo, el juez podría tomar una medida anticipada sobre la base de un daño que pueda llegar a ocurrir aún sin certeza científica. Cuando se hace el proyecto del Código Civil y Comercial y finalmente se baja la función preventiva, no se arriesga el legislador a incorporar el principio precautorio, por la dificultad que tiene, vuelvo a decir, mantener la legalidad de la aplicación de este principio. Y se frena con el principio preventivo. Entonces, volvemos a repasar conceptos como la causalidad adecuada. ¿Ustedes recuerdan lo que era la causalidad adecuada dentro de todas las teorías que había sobre la causa? Bueno, la causalidad adecuada, a ver, vamos a compartir pantalla.
así van teniendo los textos. Muy bien. Bien, entonces, por ejemplo, si fuera del Estado, puede ser la responsabilidad del Estado, puede ser de un particular, pero siempre arrancando en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Vamos a esta otra placa. Acá. ¿Qué se puede exigir, por ejemplo, al Estado en el marco de esta responsabilidad? El Código Civil nuevo tiene mucho como para trabajar estos temas, no solo en artículos específicos, sino también en artículos incorporados en el título preliminar. El título preliminar, ustedes van a ver que se abarcan el tema de las cosas, y las cosas que están previstas acá tiene una gama muy amplia de contenido en el cual incluye tanto la disposición del propio cuerpo como las cosas de la naturaleza, recursos naturales y energía. Entonces, ¿qué formas se activan para poder reclamar un tema de responsabilidad? Las acciones colectivas, ¿sí? Entonces, ¿qué se le puede exigir? En principio, a diferencia de otras figuras, tenemos al Estado como principal, no como principal, pero sí como uno de los posibles responsables, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la responsabilidad que en este caso corresponde a la parte Estado? Una conducta positiva, inspección, supervisión, aplicación de leyes. Y por la otra, implementar la reparación mediante la recomposición o una indemnización de daños y perjuicios. Y hacemos otro paréntesis acá. El daño que se pueda llegar a ocasionar, a su vez, a diferencia de otro tipo de daños, vamos a suponer en un accidente de tránsito, donde se estropea o se producen daños en un vehículo, es un daño material perfectamente cuantificable, porque se pedirá un presupuesto, se dirá cuánto cuesta el paragolpe, un vidrio, etc., una ventana. Pero cuando estamos hablando de daños ambientales, el tema de la cuantificación resulta complejo y tiene una estructura propia. Por un lado, la posibilidad de la recomposición in natura. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de lograr volver las cosas atrás es imposible, pero en determinados recursos naturales existe la posibilidad de una recomposición. Si estamos hablando de un bosque, es posible una recomposición con una reforestación. Pero hay otros casos de daños ambientales, como por ejemplo el pasivo que queda luego de del uso o la explotación de una cantera, donde no es posible ni la recomposición ni la remediación. Entonces se habla de una indemnización de daños y perjuicios, que es aquella que va a venir a reemplazar la compensación que no se puede hacer en especie. Ahora, ¿cuánto es en términos económicos el monto equivalente para hacer esa reparación? Bueno, esta es otra dificultad que existe. Es largo el tema. Por ahora lo que vamos a decir es, en mi caso particular, sería muy bueno que existieran indicadores ambientales donde cualquier recurso natural podría tener una especie de información estadística de cuál es su situación o su valor ecosistémica, como servicio ecosistémico. Si yo tuviera una información periódica sobre la situación en la que se encuentran esos recursos,
cuando existiera algún tipo de daño al mismo, yo podría compararlo. Es como si yo alquilara un local para un comercio o un departamento. ¿Qué me hacen generalmente el locador al locatario? Un inventario, demostrando cómo se encuentran o en qué condiciones está ese local. Entonces, al terminar la contratación, yo podría visualizar o controlar si se encuentra en el mismo estado o no. Bueno, muy bien. En el tema ambiental, los pasivos ambientales muchas veces son de muy difícil estimación porque justamente no hay una información previa de cómo era el estado antes de que se produjera ese daño. Vamos ahora a ver, acá se menciona el derecho administrativo, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos, son digamos disciplinas que requieren sí o sí de la interdisciplinariedad o transdisciplinariedad. No vamos a poder llegar a una conclusión de cuál es el daño ambiental si yo no tengo el soporte de un informe de la economía ambiental, la ingeniería ambiental, la biología, la geología. ¿Sí? Vamos ahora a esta fase de, digamos, de interrelación entre la economía y el derecho. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el tema ambiental? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos que realizar la determinación de un coste, necesariamente tenemos que tener información desde el área económica, información desde el área disciplinar, de la naturaleza que corresponda, sea biología, sea geología, sea arqueología, etc. Muy bien. Entonces, el tema en la responsabilidad civil por daño se centra en cómo se trata el tema cautelar y de la acción preventiva. A veces no existe una regulación específica y todo se tiene que basar en la regulación específica con las peculiaridades de ese bien jurídico. No va a ser lo mismo el planteo de un daño ambiental glaciar que uno forestal, que uno sobre el suelo, sobre el agua. Entonces, acá aparecen otros puntos muy importantes que estarían como acompañando o fortaleciendo el tema del ejercicio del reclamo de los agentes, ¿no es cierto? Por un lado, la transparencia y la información. Esto es muy importante porque aún existiendo como medios activos para hacer los reclamos, son a veces asambleas, agrupaciones, etcétera, pero lo que falta es el puntapié inicial por parte del Estado, otorgando la necesaria información respecto de todo lo que incida. Si yo voy a hacer una denuncia porque Laguna de los Padres, por ejemplo, sufre un tipo de contaminación, yo tengo que tener toda la información para saber si lo que yo estoy activando puede tener asidero, puede ser, o sea, puede prosperar. Entonces, estas iniciativas comunitarias en materia de gestión de espacios naturales deben contar, sí o sí, con la transparencia y la información. ¿Por qué? Porque entre las medidas cautelares, ¿sí?, y el posible daño, tiene que haber una relación de proporcionalidad y concordancia. Si se activa una denuncia y por el solo hecho de activar una denuncia se produce, por ejemplo, la clausura o la condena a un saneamiento, pero no hubo una correcta información previa, se puede caer en el error.
para un lado o para el otro. Entonces, uno de los puntos o uno de los puntapiés iniciales más importantes del ejercicio del reclamo por daño ambiental radica justamente en la participación ciudadana y la información adecuada, accesible y pública para todo el mundo. Entonces, esto está muy vinculado con las políticas públicas de responsabilidad civil, frente a una determinada política social y cómo se llega a la solución del problema, porque esa es la otra temática. Vuelvo a insistir, como dije al principio de la clase, los presupuestos de la responsabilidad civil son los mismos que para cualquier otro tipo de daño. Pero en este caso particular, en el tema ambiental, tenemos una problemática social y un diseño de resolución que tiene condimentos muy propios de la disciplina. Bueno, vamos a ver. Otro tema importante acá es lograr la cuantificación. Por eso ustedes tienen como material de base la Ley General del Ambiente, ¿sí? Y en la Ley General del Ambiente ustedes van a ver, creo que es en el artículo 22, que menciona la exigencia de un seguro ambiental. No es materia, no es un tema de esta clase de hoy, pero está muy vinculado. ¿Por qué? Porque los pasivos ambientales son pasivos que en algunos casos pueden resultar absolutamente onerosos. Entonces, ¿qué garantía hay frente a la comunidad de que quien provocó el daño pueda solventar la remediación o la recomposición o la indemnización? Estas son todas preguntas que no está todo dicho. Son todos temas que todavía se están trabajando y que todavía se siguen buscando respuestas. ¿Por qué? Porque justamente tenemos a la ciencia muy cerquita y que son las respuestas que el derecho necesita para poder hacer una aplicación justa de la norma. Bueno, esto sería entonces básicamente lo que es responsabilidad civil. Les diría que como tarea traten de ir y revisar un poquito el material que tengan de daños para ver justamente todo el tema de lo que, para no volver a hablar sobre lo mismo, se da por sabido, tienen que ver factor de atribución, subjetivo y objetivo, nexo de causalidad y las teorías sobre la causa, causa próxima, causa eficiente, causa de equivalencia de las causas, causa adecuada, que es la que sigue nuestro Código Civil. Esto les diría que lo vayan anotando porque son temas que después pueden ser evaluados, pero que se supone que ustedes ya los tienen. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Profe, para refrescar, la responsabilidad en materia ambiental tiene un factor de atribución objetivo, ¿verdad? En principio es objetivo, exactamente. Es un factor de atribución objetivo. No obstante, hay particularidades porque hay distintas actividades que tienen vinculación con lo ambiental. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, cualquier cosita, si no, van escribiendo y después algún tema que les guste en profundidad, bueno, después ustedes podrían hacer algún trabajo de investigación o algún trabajo que si les gusta, ¿no?, la materia. Ustedes acá ven la parte general, pero es un campo que tiene muchísimo todavía por abrir y por profundizar. Bueno, chicos, un placer. Si no tienen otras preguntas, nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Profe. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Que vaya bien. Adiós. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.